¿Buscando una oportunidad? ¡No encuentro nada! ¡Mira la página de Bancaja Habitat! Tus sueños se cumplen aquí. Residencial La Junia, en Muchamiel. A 5 minutos de la playa de Alicante. Buenas noches. La obesidad mórbida es un problema que afecta cada vez a más personas. Sin embargo, hoy queremos transmitirles que hay soluciones, entre ellas la técnica del balón gástrico. De todo ello hablaremos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Y para hablarles de todo ello, quiero presentarles al doctor Víctor Toledo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jorge. Víctor Toledo es el único doctor, por lo que estamos viendo en el mundo, que hace una operación muy concreta que es de doble balón gástrico, creo. Bien. Creo que es así. Jorge, bueno, comentarte dos aspectos que son importantísimos. El primero, mi apellido es Toledo Pimentel. Perdón. No pasa nada, es un apellido compuesto que es Toledo Pimentel. Y en segundo, no es una operación. Es una técnica endoscópica, que es importante aclararlo porque la operación significa cirugía y aquí no hay cirugía, absolutamente ningún tipo de cirugía. Es una técnica que no requiere cirugía. Es una técnica que no requiere cirugía. Por empezar un poco a hablar de los problemas de la obesidad, de las personas que recibís en vuestra clínica, ¿qué características definen a los pacientes que se acercan a vosotros? Bien, las características del paciente que acude a la consulta. En primer lugar, un 70% de ellas son de sexo femenino, son mujeres. Hay un 30% de hombres que también vienen. Lo cual no es representativo, me imagino, de las medias poblacionales, o sea que la media poblacional de estos era 50-50, algo así. Sí, aproximadamente, pero en nuestra consulta tiene más tendencia a venir la mujer que el hombre. Y de ellos, pues el 90% de los que acuden tienen lo que nosotros llamamos el índice de masa corporal, que es una fórmula que es el peso dividido por el cuadrado de la altura, que te permite una clasificación, y entre ellos de ese 80 o 70-80% tienen un índice de masa corporal entre 30 o superior a 30, es decir, en fase de obesidad, sabiendo que la obesidad tiene varios grados, sobrepeso grado 1, sobrepeso grado 2, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad de grado 3, que se conoce como obesidad mórbida, pero por encima de ella está la obesidad severa, que es un poco lo que vamos a comentar hoy entre obesidad mórbida y obesidad severa. Por encima de ella está la severa. Y son pacientes que normalmente vienen motivados o no, pero fundamentalmente motivados por los problemas que conlleva la obesidad y las complicaciones que están sufriendo, en donde la idea del cambio, la idea de poder buscar una solución a una alternativa que no es quirúrgica, y es cuando ponemos en marcha y nosotros aplicamos los conocimientos para la primera visita, el intentar construir fundamentalmente, o buscar y construir y fomentar la motivación que trae el paciente a la consulta. Muy bien. Y la técnica de colocación del doble balón gástrico, por ejemplo, del que hablábamos antes, ¿qué ventajas tiene respecto a otras técnicas? Mira, a ver, el balón gástrico está muy extendido en el mundo, en España, en Alicante, el balón gástrico. Es una técnica endoscópica, es decir, con la que se coloca mediante un tubito por la boca, el paciente está totalmente dormido, se hace bajo sedación, y en el caso del doble balón consiste en colocar no uno, dos balones intragástricos en el mismo acto endoscópico al paciente. Es importante diferenciar que doble balón intragástrico no es lo mismo que balón más balón. Es decir, hay gente que confunde la técnica del doble balón porque primero me ponen uno, a los 7 meses o 6-7 meses sacan ese y ponen otro. Eso es balón más balón.
Otra cosa es doble balón intragástrico, que consiste en poner dos balones intragástricos en el mismo acto endoscópico al mismo paciente, con unas características especiales, que es con una obesidad mórbida o severa. Y es una alternativa válida. Estamos viendo aquí imágenes. Exacto, Sí. es una alternativa válida a lo que es la cirugía bariátrica. Aquí lo que vemos es una cavidad gástrica en el cual se realiza la endoscopia. Esta es la visión que yo tengo en el momento determinado de la endoscopia, en donde valoro el tamaño de la cavidad gástrica y endoscópicamente, lo que vemos arriba, como si fuese a las 12, es el endoscopio, porque yo estoy viendo la cavidad gástrica desde abajo y me permite realizar ver realmente el volumen y ver realmente la morfología, la forma que tiene ese balón, ese estómago, para determinar la ubicación de los dos balones. El balón, cuando se coloca, adquiere un color azul porque está relleno de suero fisiológico con azul de metileno. Cuando se saca de la caja es blanco y estéril, y cuando se coloca se va rellenando progresivamente de azul de suero fisiológico marcado con el azul de metileno. El azul de metileno porque en el hipotético caso de un vaciado se orina de color verde, que es un signo de alarma. Aquí vemos un balón puesto y vemos el segundo balón, que está totalmente aplanado, que es como cuando se lo saca de su envase, y que se empieza a introducir por detrás del otro. Ya tengo puesto uno y lo que hago es ir a poner el segundo balón. Es decir, se hace una endoscopia, se pone el balón, se saca el endoscopio, se pone otro balón, se vuelve a poner el endoscopio, y aquí vemos el segundo balón puesto antes, que ya se está inflando, y arriba a la izquierda, a la izquierda de todo, vemos cómo se ve el primer balón que ya está puesto. Y así es como esta va zona, todo el exacto, esta zona se conoce como antro gástrico, que es la parte inferior del estómago, en donde se va a quedar colocado el segundo balón. Y poco a poco vemos al fondo de la imagen cómo el suelo fisiológico está rellenándose. Aquí vemos pared gástrica, primer balón abajo y segundo balón arriba. Es decir, yo tengo que hacer siempre un reconocimiento para ver que está todo perfectamente colocado. Y los balones ocupan entre un 80 y un 90% de la cavidad gástrica. Es decir, yo lo que hago es una endoscopia bariátrica. Aquí vemos el balón visto desde abajo. Una endoscopia bariátrica o un bypass endoscópicos. Vemos un balón y el segundo balón puesto por encima. Esa es la técnica. Es decir, no hay cirugía ninguna, aquí no hay sangre, no hay absolutamente nada de nada. Y mientras se está realizando la endoscopia, yo tengo una visión directa en la pantalla, en la cual pues se va colocando, y con visión directa voy viendo cuándo se va haciendo realmente la colocación del balón. Una técnica interesantísima. Doctor, en esta unidad trabajan usted mismo, una dietista y una psicóloga. ¿Qué papel desempeña cada uno? Bien, el protocolo internacional y los protocolos internacionales de colocación del balón recomiendan que en todos los casos tiene que ser un tratamiento triple: médico, dietético nutricional y psicológico. En el caso nuestro usamos lo que es la técnica Romina, que es una reestructuración de la obesidad mediante una intervención especialmente médico-dietética avanzada de la obesidad, ¿me entiendes? Y de esa forma, mediante esta intervención nutricional avanzada, junto con el apoyo psicológico, se produce la reeducación en dos fases: en la fase de tratamiento y en la fase de seguimiento. ¿Por qué? Porque tienes 7-8 meses de fase de tratamiento y luego 1 año y medio, 2 años de seguimiento de ese paciente. Cada uno con su papel. El médico, en este caso yo, lo que hago es la parte técnica de la endoscopia y el seguimiento de los pacientes de forma quincenal. ¿Por qué? Porque la parte médica es la que me toca a mí: medicación, contraindicaciones, problemas, y el seguimiento de la parte médica. La parte dietético-nutricional es quien te enseña a comer y quien sabe qué es lo que comes, y se hace el seguimiento de una forma personalizada. Y la parte psicológica, que es la más importante en este caso, es cuando es aprender en una primera fase a desvincular emociones de ingesta. Ese es el por qué cada uno de nosotros cumple un papel. Pero vuelvo a insistir,
El papel fundamental lo tiene el paciente, el psicólogo, porque el paciente obeso conlleva muchísimos trastornos de la conducta. ¿Y la técnica del doble balón requiere de una evaluación más minuciosa que otras técnicas? Requiere una evaluación más minuciosa que la técnica del balón gástrico simple. Primero, desde el punto de vista médico. Enfermedades concomitantes, descartar las propias contraindicaciones a la técnica, porque estamos hablando de pacientes que tienen una obesidad muy importante. Obeso mórbido, obeso severo. Por ende, hay complicaciones que ya las trae él de su propia enfermedad. Complicaciones cardíacas, diabetes, insulinas dependientes, hipertensión, hígados grasos, es decir, etc. No hablamos de complicaciones, no viene el caso hablar, pero eso requiere una complicación, una valoración específica mediante una serie de pruebas médicas, lógicamente. Y por otro lado, el conocimiento de su enfermedad. Porque cuando se llega a según qué volúmenes de peso, se supone que no es que sea un paciente que tiene pues, un determinado problema, sino que tiene o es un picoteador o es un paciente que tiene un trastorno de la alimentación, o es un paciente que tiene atracones, o es un paciente que come a escondidas, o es un paciente que se levanta por la noche. Si eso es la parte fundamental del psicólogo para hacer ver y sacar de ese paciente ese trastorno, porque antes de la colocación tiene que tener muy claro que el doble balón no va a permitir esas costumbres, esos trastornos alimenticios. Claro. Y si los hace, hay un riesgo importante para su salud también. Muy bien. De esos pacientes de los que habla, después en la segunda parte del programa, en el coloquio, pues creo que van a acompañarnos 3 de ellos y hablarnos de su evolución. Creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias, doctor, por habernos contado toda esta información. Gracias a vosotros, gracias a ti, Jorge, y que sepas que pues, estamos para ayudar, que esa es fundamentalmente nuestra misión. Pues muchas gracias. Después seguimos hablando. Gracias. Ahora vamos a ver qué opinan las personas, nuestros vecinos, las personas de nuestra ciudad. Para ello, nuestra compañera Miriam Argay ha salido a la calle a preguntárselo. Vamos a verlo. Muy buenas tardes. Hoy en la calle hablaremos sobre la obesidad mórbida. Es una enfermedad que hoy en día afecta a muchas personas y solamente la operación de balón gástrico es la solución. Vamos a preguntar a nuestros ciudadanos qué conocen. ¿Qué motivos creen que le hacen a una persona comer compulsivamente? Puede ser. Ansiedad. Puede ser mucho. La ansiedad, desde luego, es una de ellas. Depresión, el estrés, el ritmo de vida que llevamos, la situación que puede pasar ahora al país, en fin, son muchos factores. Por los nervios puede ser, perfectamente. Bueno, muchas veces el aburrimiento hace que la gente coma, la gula, ¿no? Sí. Claro, también, pues, claro, actualmente como que la gente necesita satisfacer inmediatamente sus necesidades, ¿sabes? Pues a veces por ansiedad, a veces porque no tenemos un orden en las comidas, porque creemos que comiendo 2 veces al día es mejor cuando hay que hacer 5 comidas, porque hay que comer sano y equilibrado, por muchas razones. La obesidad mórbida es una enfermedad que aún afecta a muchísimas personas. ¿Conocéis la operación del balón gástrico? ¿Sabéis en qué consiste? Bueno, se ha hablado de ella y creo que consiste en meter, una especie de balón, una bola en el estómago para, claro, eso lo que hace es cubrir parte del estómago, con lo cual hay menos espacio, con lo cual ya hay la sensación de estar lleno. Correcto, y comes menos. Sí. Lo he oído, pero no te sabría explicar mucho sobre él. Yo tenía alguna referencia, pero conocía más la liposucción, otros tipos de intervención. ¿O la reducción de estómago? Claro, sí. ¿Verdad? Vale. Sí, lo conozco. Vale, ¿me podrías hablar? Bueno, yo tengo una conocida que me hicieron la operación del balón gástrico, fue todo un éxito. Era una señora que no estaba en obesidad mórbida, pero que ya necesitaba perder unos kilos y la verdad es que funcionó de maravilla. Lo que ocurre es que, claro, después de 7 u 8 meses te lo quitas y de lo que se trata no es solamente de que haga milagros el balón, sino que te acostumbres a comer menos y de forma más contenida. Pero lo que está claro es que hay una sola forma o fórmula para engordar poquito o comer. Y es comer de todo y poquitas cantidades. ¿Y psicológicamente cómo afecta ese cambio a la persona?
Pues mujer, depende del estado de ánimo de ese momento. Hay personas que a lo mejor por razones de motivos personales, porque han tenido algún problema, su forma de desahogo, su forma de calmar la ansiedad es comiendo. También es cierto que hay otra serie de personas que a lo mejor con una serie de circunstancias que le han pasado en su vida, pues a lo mejor resulta que cuando ante un problema se les cierra el estómago, se dicen que no se cierra el estómago, sí, pero eso influye muchísimo en la personalidad de cada individuo, vamos. ¿Alguna vez han probado hacer dieta? Es que da la casualidad que ambos somos macrobióticos, con lo cual prácticamente... La dieta es una forma de comer. Es una forma diferente de alimentarte, con lo cual ya no es una dieta. Al ser forma diferente de alimentarte, pues lógicamente tenemos otras necesidades en ese aspecto. No comemos una serie de productos, con lo cual, bueno, realmente para la gente que te conoce estás permanentemente en dieta, cuando no es así. Sí, ¿ha funcionado? Más o menos. Siempre una buena dieta es buena para la salud, ¿no? Porque hoy en día comemos muy mal todos. Tanta bollería industrial, todo eso, por ejemplo. Es bueno saber de dietas, pero bueno. Yo opino que una dieta viene bien por tema de salud. Por tema de canon físico de la actualidad, no lo veo muy bien, porque la vida es breve y pienso que hay que disfrutar comiendo lo que se tiene. Lo que pasa es que te aburres, te cansas, la dejas, pierdes kilos, los vuelves a recuperar, pero sí, he hecho muchísimas veces dieta. Sí. ¿Por qué personas que quizás comen poco engordan? Bueno, eso es cuestión de metabolismo, ¿no? Digo. Cada uno es un mundo y yo, por ejemplo, no engordo nada y como muchísimo. Y hay gente que come poco, como mi madre, y se engorda. Pues muchas gracias, Miriam, y para seguir hablando del tema estamos ahora con la psicóloga Marta Roig. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Jorge. Marta, trabajas en la unidad del doctor Toledo Pimentel. ¿Qué problemas psicológicos ves que se asocia más comúnmente a la obesidad mórbida? Vale. El obeso es un paciente con mucha individualidad, ¿eh? No, tampoco me atrevería a hablar de colectivo de obesos, todos la misma problemática, ¿vale? Lo que pasa que sí algunas cosas se repiten. Fundamentalmente hay unos malos hábitos. Muchas veces son pacientes que no han aprendido a comer del todo bien porque arrastran un aprendizaje muy temprano en sus propias familias, ¿no? Estos conceptos que a veces las mamás, ¿no? Cómete todo, cómetelo todo, ¿no? Sí. El criterio de saciedad no es tu estómago, es tu plato. Es el plato el que decide lo que es una cantidad normal. Son pacientes que llevan pues, a lo mejor un tipo de vida por estrés, por sus trabajos. Perdona, ahora que lo dices me parece muy interesante. Entonces el criterio de saciedad debería ser uno mismo cuando uno está Claro, el criterio saciado. de saciedad debería marcarlo los mecanismos de saciedad, ¿no? Biológicos, claro. no el plato. Esto es algo que parece obvio, pero que no es tan obvio en la realidad. Porque... No, te educan desde pequeño, ¿no? Cómelo todo, ¿no? No te dejes nada. Y esto lo decide la mamá se siente satisfecha desde que el bebé come todo. Es un criterio también ahí, el bebé o el niño está recibiendo un feedback, ¿no? Qué bien lo hago, qué contenta está mi mamá que yo como todo lo que me ponen en el plato, ¿no? Claro. Si a eso le sumas el estilo de vida de ahora, estrés por trabajo, porque llevo y traigo a los niños, porque me tengo que ocupar de otras muchas cosas, ¿no? Que la sociedad de hoy en día demanda, pues hace que coma cualquier cosa de cualquier manera. Claro. Y luego hay pacientes con una problemática emocional, o normalmente todos tienen ahí un trasfondo de comer por estados emocionales, ¿no? Pues uno debería comer para nutrirse, para estar sano, para crecer o para poder tener sus funciones del día a día cubiertas, pero la gente pues muchas veces, o todos comemos pues porque estamos tristes, porque estamos nerviosos, porque es el premio del día, porque hoy me lo merezco, porque he tenido una buena noticia, lo voy a celebrar. ¿Eso cómo lo llamáis? ¿Comida emocional o algo así? Sí, sería una forma de comer por mis emociones, no por mi necesidad. Todo esto viene a ser común. Después, conforme van colocándose en el peso, pues ya entra una autoimagen negativa, cada vez más negativa, que a lo mejor ya existía una baja autoestima, pero cada vez uno empieza a verse a sí mismo como metido en una espiral en la que me es más difícil salir, quizás un kilo más no importa, porque además hay una gratificación inmediata por comer lo que me gusta, me hace sentir durante un ratito bien. Y supongo que quizás un poco de abandono también. Y empiezo a entrar en una dinámica en la de que si ya al final me sobran 10, 15, 20, 30 kilos, hacer una dieta me va a costar mucho, sí, pierdo 5, pierdo 10, pero no se plantea el paciente obeso que les vaya a ser fácil y prueban pues todo tipo de tratamientos. Claro. Entonces imagino que cuando realizáis este tipo de técnicas también es muy recomendable el tratamiento psicológico de una persona que comienza a hacer
un cambio, ¿no? Correcto. Que decide. Nosotros tenemos que trabajar que el balón es una técnica que les va a ayudar, pero que va a ser una ayuda temporal porque va a estar en su estómago, pero se va a retirar. Y eso va a tener una duración muy concreta en el tiempo. Nosotros trabajamos durante el tiempo de permanencia del balón, pero fundamentalmente el seguimiento, que ahí es donde muchas veces el doctor Toledo dice, ahora empieza el tratamiento. Claro. Ahora vas a volar tú solo, primero acompañado y después vamos a que tú tengas unas navidades, a que tengas la celebración del bautizo de un sobrino, a que vayas a tener un suceso desagradable. Que ya es un esfuerzo personal, un trabajo personal, ¿no? Del día a día. Y a que todas esas emociones no te vuelvan a llevar a los viejos cauces de la mala alimentación. ¿Y qué lleva a una persona a ponerse un balón gástrico? Yo creo que estas personas llegan habiéndolo probado todo, todo. Ellos saben más de dietas muchas veces que cualquier especialista, porque las han hecho todas, la de la alcachofa, la del no sé qué, ¿no? Y vienen con la experiencia de haber sumado muchos fracasos. Y entonces, bueno, pues normalmente conocen a alguien, o se han informado por internet, o han escuchado la técnica y empiezan a buscar información. Y vienen algunos con un planteamiento de, quiero perder peso, pero yo tampoco entiendo por qué he llegado aquí, porque en principio mi alimentación es bastante normal, yo hago esto, yo hago lo otro, porque muchas veces la percepción que ellos tienen de lo que hacen no se ajusta del todo a la realidad. Yo siempre digo, si pudiéramos grabarte con una cámara, quizás cambiaría mucho lo que nos estás diciendo. No porque tú intentes engañar, sino porque tú llega un momento en que no sabes qué es comer normal. Claro. Has hecho tantos intentos dietéticos, tanto que ya no sabes ni lo que es una cantidad normal, ni cuántas veces tengo que comer, ni si es mejor si esta comida me la salto y eso que me ahorro, o tienen muchísimas lagunas. ¿No? Igual un atracón con una... Sí, he estado picoteando toda la tarde, como me decía una señora esta mañana, pues no ceno, el desayuno un cortado y hasta realmente el día siguiente a mediodía no voy a comer nada, por compensar ese picoteo de la tarde. Obviamente la siguiente tarde te espera toda una tarde comiendo. Y una pregunta, a nivel psicológico, ¿qué requisitos debe de cumplir una persona para que decidáis que es adecuada para ponerle 1 o 2 balones gástricos? Vale, a ver, fundamentalmente hay una entrevista previa y yo utilizo una historia biográfica donde intento pues, hacer una entrevista clínica de la situación del sujeto. Hay trastornos que desaconsejarían, trastornos en los que hay una pérdida de realidad, trastornos como una esquizofrenia, esos trastornos no aconsejarían tener un cuerpo extraño, como es un balón. Sí. Y luego aquellas personas que tienen una trayectoria de inducirse el vómito, bulimia, por ejemplo. Esas no son recomendables. No es recomendable. Si tú llevas un balón, que el efecto colateral puede ser el vómito, sobre todo los primeros días, y yo me induzco el vómito, voy a estar constantemente pues, produciendo una serie de molestias, ¿no? Y en este periodo de llevar el balón, e incluso el periodo posterior, ¿qué debe hacer una persona? ¿Qué pautas debe llevar una persona que está en tratamiento? Vale. Primero trabajamos los cambios en hábitos de alimentación, ¿no? Aprender a relacionarse con la comida desde un punto de vista conductual. ¿Cuántas veces tengo que comer al día? ¿Cuántas horas tiene que pasar? Junto con la dietista, qué tipo de alimentos, intentar trasladar la pirámide nutricional a mi vida, ¿no? ¿Qué proporción, qué cantidad? Empezar a educar el ojo en lo que es una cantidad normal, quizás al principio pesando, después ya pues, normalizándolas, ¿no? Ya interiorizando. Y poco a poco trabajamos yo fundamentalmente con técnicas cognitivo-conductuales para trabajar esos otros problemas emocionales, donde, por ejemplo, un tema frecuente suele ser la dificultad que tienen en ponerles límites a otras personas de alrededor de su vida, que les hace que en todas sus prioridades ellos estén los últimos. Ponerles límites para que todo nuestro público lo entienda, ¿qué sería? Muchas veces son pacientes que están en su lista de prioridades, están los demás, y al final ellos, ¿no? Y entonces, no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta, no se dedican tiempo, no trabajan sus propias necesidades, sus hobbies, sus intereses, O sea que probablemente la autoestima está bastante dañada. Claro, entonces hay que un poco darle la vuelta a eso y que sean pacientes que empiecen a saber decirles a los demás, no, espera. A veces a tus propios hijos o a tu propia pareja. ¿Y cuál piensas que es la causa de que la obesidad sea un problema tan común hoy en día? Vale, yo creo que el estrés, los estilos de vida que nos están llevando a un estilo de vida de comer rápido, y entonces tenemos un mercado de alimentación muy variado, donde hay un montón de alimentos no aconsejables que son fácilmente accesibles, económicos y de fácil preparación. Claro.
Y quizás pues el empezar, el no tener a lo mejor pues esos momentos de satisfacción por otro lado que te da la comida, ¿no? Quizás si yo tuviera pues si mi gran fuente de gratificación no fuera la comida, sino que empiezo a desarrollar otras cosas de mi vida, pues tampoco tendría esa necesidad. Y podría ser, se me ocurre, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración, o sea, personas que rápidamente se sienten frustradas por cualquier pequeño problema y necesitan gratificación, como tú dices, inmediata. Inmediata. Por ejemplo, sí. Pues muchísimas gracias, Marta, muy interesante todo esto que nos cuentas y este tipo de trabajo psicológico pues creo que es fundamental, ¿no? Como dices, para acompañar una operación de este tipo. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.